Layla Wilford estaba sentada sola en la sala de estar, rodeada de silencio, interrumpido únicamente por el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Sobre la mesa frente a ella había un paquete de cigarrillos, un libro abierto que no había leído y una taza de café frío. Esa noche, escuchó por primera vez que su marido Terence estaba pasando tiempo con otra mujer. Le llegó un rumor, un conocido que había entrado en una tienda local, probablemente por casualidad, había visto a Terence en un bar al otro lado de la ciudad en compañía de una rubia. Layla inicialmente desestimó estas palabras como chismes. Pero algo en ese tono familiar la hizo desconfiar. Ella decidió comprobarlo ella misma. Al día siguiente, Layla rebuscó en los bolsillos de la chaqueta de Terence mientras él estaba en la ducha. Allí encontró un recibo arrugado de ese mismo bar, con la fecha y la hora en la que esperaba estar en el trabajo. Este descubrimiento fue como una bofetada en la cara para ella. Terence siempre le pareció un buen negocio, se levantaba a las 6 de la mañana, iba a la fábrica, volvía a cenar, veía la televisión y se iba a la cama. Pero ahora esta rutina resultó ser una mentira. Layla no le preguntó directamente a su marido. Ella no quería excusas ni ver su mirada culpable. En lugar de eso, decidió tomar acción. En unos días se lo probará después del trabajo. Terence salió de la tienda, se subió a su vieja camioneta y condujo no hacia su casa, sino hacia el bar. Layla mantuvo la distancia y observó mientras él estacionaba frente a un edificio en ruinas con un letrero de neón. Pronto se le acercó una mujer, alta, con cabello largo y rubio y vestida con una falda corta. Se quedaron un rato junto al coche, luego todos subieron y se marcharon. Layla permaneció sentada en el auto, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ella no gritó ni lloró. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. El divorcio no era una opción para ella. Ella y Terence habían estado pagando la casa y el auto juntos, y parecía que el final era todo lo que ella había pasado años construyendo. Pero ella no podía vivir con la traición. Layla decidió que Terence debía ser castigado por su traición, y de tal manera que ni siquiera entendiera de dónde venía el golpe. Ella quería que las consecuencias fueran tranquilas pero devastadoras. La idea se le ocurrió inesperadamente mientras estaba sentada en un café en las afueras de la ciudad, donde solían reunirse las trabajadoras locales y las mujeres de buena reputación. Layla bebió café y escuchó la conversación de dos clientes en la mesa de al lado. Hablaron de Cherise Datten, una mujer que vivía en un remolque en una gasolinera abandonada y se ganaba la vida como prostituta. Uno de ellos dijo que Cherise padecía VIH desde hacía mucho tiempo y que incluso aquellos que anteriormente habían utilizado sus servicios la evitaban. Layla se quedó congelada, sosteniendo la taza en sus manos. En ese momento, su plan tomó forma. Decidió utilizar a Cherise como una herramienta del espacio. Si Terence se infecta con ella, será una lección para toda la vida para él. Layla no pensó en el lado moral de su plan, para ella era justicia. Un par de días después se dirigió a los suburbios donde, según rumores, se podía encontrar a Cherise. La calle estaba desierta, unas cuantas casas descascaradas, coches oxidados y basura esparcida por el viento. Cherise estaba parada al costado del camino, envuelta en una chaqueta fina. Ella era delgada, con ojeras bajo los ojos y cabello corto y oscuro que sobresalía en todas direcciones. Layla se acercó, bajó la ventanilla y la llamó por su nombre. Cherise se acercó, lanzando una mirada cautelosa, pero subió al auto sin más cuando Layla se ofreció a hablar. Layla dio un nombre ficticio, Carol, y fue directo al grano. Dijo que quería contratar a Cherise para una tarea especial, seducir a su marido y tener sexo con él. Ella ofreció un pago generoso, $200. Layla dobló a Terence, estatura media, barba corta, chaqueta vaquera, a menudo desnudo los viernes. Le dio a Cherise sus hábitos y el lugar donde apareció, y agregó que no le importaba cómo se hiciera, lo principal era el resultado. Cherise escuchó en silencio, mirando por la ventana. Necesitaba dinero y no hizo preguntas sobre las razones.
Después de un breve silencio, colgó y dijo que lo había hecho. Layla le dio la mitad del monto por adelantado, prometiéndole el resto más tarde. Cuando Scheres salió del auto, Layla se sintió aliviada. Ella no pensó en lo que sucedería después, y no pensó que su plan pudiera dañar a nadie más que a Terence. Sintió que había restablecido el equilibrio en su vida. Scheres, sin embargo, lo tomó como un trabajo regular. Ella no sabía de qué se trataba y no tenía idea de hasta dónde llegaba su acuerdo. Así comenzó una historia que pronto se salió de control. Scheres Daten estaba en la entrada del bar donde Layla Terence Wilford le había dicho que solían pasar las noches de los viernes. Las imágenes mostraban que el edificio no parecía haber sido renovado, pintura descascarada en las paredes, un cartel parpadeante que decía Joe's Beer Bar y un olor a humo que se podía sentir incluso desde afuera. Scheres se alisó la chaqueta, arrojó el cigarrillo a medio fumar al asfalto y lo aplastó con la bota. Hay $100 en su bolsillo, la primera mitad del pago de Layla, y ya ha decidido que los gastará en comida y electricidad en su remolque. Recibirá el resto cuando complete la tarea. Scheres no entró en detalles sobre por qué era necesario ordenar esto. Oye, no importaba. Se había acostumbrado a recibir peticiones extrañas durante sus años de vivir en la calle. Dentro del bar había un ruido absoluto, el zumbido de las voces, el ruido de las bolas de billar, las sillas en el suelo de madera. Scheres se acercó al mostrador y pidió un whisky barato para calentarse y recuperar sus líquidos. Miró alrededor de la habitación, buscando a un hombre que coincidiera con la descripción de Layla, estatura media, con barba corta, vestido con una chaqueta vaquera. Unos minutos después ella lo notó. Terence estaba sentado en una mesa en la barra con dos hombres, sosteniendo una botella de cerveza en sus manos. Parecía relajado, cabello ligeramente despeinado, chaqueta desabotonada, pose casual. Scheres terminó su vaso y caminó hacia él, tratando de no atraer atención innecesaria. Se detuvo cerca, apoyada contra la pared, y comenzó a observar. Terence se rió de algo que dijo uno de sus amigos y miraba hacia la puerta de vez en cuando como si esperara a alguien. Scheres decidió que esta era su oportunidad. Ella se acercó a su mesa y le pidió permiso para sentarse, alegando el hecho de que ya no había un último asiento en la barra. Terence y sus amigos se miraron, pero nadie objetó. Se sentó, puso las manos sobre la mesa y empezó a hablar de cosas triviales, del tiempo, de cuánto tiempo hacía que no iba a ese bar. Terence la miró brevemente, pero no la apartó. Sus amigos pronto llegaron a la mesa de billar, dejándolos solos. Poco a poco, Scheres volvió a encauzar la conversación. Ella se inclinó más cerca, puso su mano sobre su hombro y sugirió que salieran a fumar. Terence estuvo de acuerdo. Salieron por la puerta trasera hacia un callejón donde había un viejo bote de basura y botellas vacías tiradas por ahí. Scheres le ofreció un cigarrillo, lo encendió ella misma y comenzó a hablar de lo sola que se sentía en esa ciudad. Terence escuchó, asintiendo, pero su mirada vagó sobre su figura. Ella se dio cuenta de esto y dio el siguiente paso, dijo que vivía cerca y podía ofrecer algo más fuerte que la cerveza del bar. Terence se giró brevemente. Arrojó la colilla al suelo y dijo que la seguiría en su auto. Llegaron al remolque de Scheres en 15 minutos. La vivienda parecía deteriorada, una estructura de metal oxidada, pintura descascarada, unas cuantas sillas de plástico en la entrada. Estaba estrecho y hacía frío dentro, pero Scheres encendió la calefacción y sacó una botella de whisky del cajón debajo de la mesa. Terence se sentó en el sofá, que crujió bajo su peso, y aceptó el vaso que ella le tendió. Bebieron, hablaron un poco más y pronto Scheres se acercó a él. Terence no se resistió. Él puso su mano en su cintura y en pocos minutos estaban en un pequeño dormitorio al final del remolque. Todo ocurrió rápidamente y sin palabras innecesarias. Después de esto, Terence se levantó, se puso la chaqueta y dijo que era hora de irse. Scheres lo acompañó hasta la puerta sin hacerle preguntas. Cuando él se fue, Scheres se quedó. Guardó los vasos, apagó la calefacción y se fue a la cama.
A ella no le importaba lo que le pasara a Terence después. Ella cumplió su parte del trato y esperó el dinero de Layla. Terence regresó a casa, sin saber que se había convertido en parte del plan de otra persona. Se dio una ducha, se acostó junto a Layla, que fingía estar dormida, y pronto se quedó dormido. Para Scheres fue solo una noche más, para Terence fue solo otra reunión secreta. Pero para Layla, fue el primer paso hacia lo que ella consideraba justicia. Ninguno de ellos pensó en hasta dónde llegarían las consecuencias. Leila Wilford se despertó temprano en la mañana, justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a atravesar las cortinas de su dormitorio. Terence todavía dormía a mi lado, roncando suavemente y con el brazo apoyado casualmente sobre la manta. Ella permaneció inmóvil, mirando al techo, tratando de sentir alguna sensación de alivio. Era una noche después de que Scheres debía completar su misión. Leila lo sabía porque la noche anterior una mujer como Terence había llegado a casa más tarde de lo habitual, con olor a alcohol y a humo de otra persona en la cara. No dijo una palabra, simplemente arrojó su chaqueta en una silla y fue al baño. Leila no preguntó dónde estaba. Ella no necesitaba eso, ya sabía suficiente. Se levantó de la cama, tratando de no despertar a su marido, y fue a la cocina. Allí encendió la cafetera, sacó un paquete de cigarrillos de la cajetilla y encendió uno, mirando por la ventana la calle vacía. Los pensamientos en su cabeza estaban confusos. Pasó, cómo Scheres conoció a Terence, cómo hablaron, cómo sucedió todo. Leila esperaba sentirse incómoda porque su plan había funcionado y ahora Terence estaba soportando las consecuencias de sus traiciones. Pero en lugar de eso, el respeto creció en su pecho. Apagó el cigarrillo en el cenicero y se sirvió café, pero le temblaban ligeramente las manos. Por primera vez en días, pensó en lo que había hecho. Layla se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a recordar cómo se le ocurrió esta idea. Todo comenzó con aquel comentario casual en un café sobre Scheres Daten. En ese momento le pareció seguro, Terence se infectaría, sufriría y ella permanecería en las sombras, observando su caída. Pero ahora que el hecho estaba consumado, la realidad no era la que ella había imaginado. Leila no estaba segura de si Terence se había involucrado con Scheres, pero su comportamiento de anoche hablaba por sí solo. Se dio cuenta de que Scheres había cumplido su parte del trato. Sin embargo, en lugar de triunfo, Leila sintió un vacío y una ansiedad que no podía explicar. Por la tarde, decidió reunirse con Scheres para asegurarse de que todo iba según lo previsto y entregarle el dinero. Leila cogió el dinero del lugar secreto del armario, $100 en billetes arrugados, y condujo hasta las afueras de la ciudad. El camino tardó aproximadamente 1 minuto en llegar. Pasó por una gasolinera, varias casas abandonadas y se detuvo en el remolque de Scheres. A la luz del día, el lugar parecía aún más lúgubre, metal oxidado, basura esparcida, una silla vieja con una pata rota en la entrada. Layla llamó a la puerta. Scheres no se abrió de inmediato. Cuando apareció, parecía cansada, cara pálida, cabello enredado, blusa fina, superficie de la camiseta estirada. Ella dejó pasar a Layla silenciosamente desde adentro. Dentro del remolque hacía frío y estaba apretado. Había una botella de whisky vacía sobre la mesa y cerca había un paquete de cigarrillos y un encendedor. Scheres se sentó en el sofá y miró a Layla, esperando que ella hablara primero. Layla sacó el dinero de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Ella preguntó si todo salió como habían acordado. Scheres se presentó y dijo que conoció a Terence en un bar, fueron a su casa y él pasó aproximadamente 1 hora con ella. Ella no entró en detalles y Leila no los exigió. Scheres tomó el dinero, lo contó y lo puso en su bolsillo. Layla estaba parada en esa habitación sintiéndose como si estuviera dentro de una tensión elevada. Ella agradeció a Scheres y se fue rápidamente sin mirar atrás. De camino a casa, Leila encendió la radio, pero la música solo la irritó. Lo apagó y condujo en silencio, un momento de reflexión. Había tenido éxito en lo que había planeado,
lo más probable es que Terence hubiera entablado una relación con Scheres, y las consecuencias de esto podrían ocurrir más adelante. Pero en lugar de alegría, Layla sintió pesadez. Empezó a pensar que Scheres no era solo una herramienta, sino una persona con su propia vida, aunque rota. Recordó sus ojos cansados, el tráiler apenas habitable y se dio cuenta que había arrastrado a su casa a alguien que ya estaba tocando fondo. Layla pensó en apartar esos pensamientos, pero volvían una y otra vez. Cuando regresó a casa, encontró a Terence viendo la televisión. La saludó sin apartar la vista de la pantalla y le preguntó dónde había estado. Layla respondió que había ido a hacer compras, aunque no tenía ninguna bolsa en las manos. Terence no se dio cuenta. Entró en la cocina, se sirvió un poco de agua y permaneció un largo rato en la mesa, mirando el chorro que salía del grifo. Sentía que aún podía detener lo que estaba sucediendo, pero en la República Médica sabía que el punto de no retorno ya se había pasado. Lo que hizo Scheres fue que, por lo que le pagaron, Terence se convirtió en parte de un plan que ahora tiene vida propia. Layla no sabía qué pasaría después, pero sentía que esto era solo el comienzo de algo más grande. Terence Wilford se despertó con dolor de cabeza y la boca seca. La noche que pasó con Scheres le dejó un mal sabor de boca, aunque él mismo no podía entender por qué. Se levantó de la cama, se estiró hasta que le crujieron las articulaciones y se dirigió al baño. El agua fría con la que se lavó la cara lo devolvió un poco a la realidad, pero la sensación de incomodidad no lo molestó. El espejo reflejó los ojos rojos y la barba incipiente, que ya había empezado a golpear al hombre en la barbilla. Terence se pasó la mano por la cara y decidió que se afeitaría más tarde. Necesitaba prepararse e ir a trabajar, pero algo había cambiado en él y lo sentía. Bajó a la cocina, donde Layla ya estaba preparando el desayuno. Ella colocó silenciosamente un plato de huevos y tostadas frente a él, evitando mirarlo a los ojos. Terence se dio cuenta de esto, pero no le dio importancia. Él y su esposa ya habían sido fríos el uno con el otro después de una pequeña pelea. Comenzó a comer, triturando la ropa en pedazos, pero no tenía apetito. Pedazos de la noche anterior daban vueltas en su cabeza, el ruido del bar, el olor a cigarrillos, Scheres con su voz aguda y la forma en que apareció en su tráiler. No era su primera aventura casual en meses, pero esta vez se sentía diferente. Terence apartó su plato y se sirvió café, tratando de divertirse. El día en la fábrica transcurrió entre niebla. Terence se paró frente a la máquina, realizando los movimientos, sujetar la pieza, presionar la palanca, verificar el resultado. Pero sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. Recordó a Scheres, sus delgados brazos, la luz tenue en el remolque, el violinista en el sofá. Algo en ese encuentro dejó una marca que no pudo borrar. En la última cena sintió que la debilidad venía en oleadas. Terence escribió esto mientras salía y bebió más café, pero al final de su turno se sentía peor. Se quejó a su jefe de que se sentía mal y se fue a casa temprano, algo que nunca había hecho antes. En casa, Terence se acostó en el sofá y encendió el televisor para ahogar el silencio. Layla regresó más tarde del trabajo y lo encontró en esa posición. Ella le preguntó qué le pasaba, pero él simplemente le hizo un gesto con la mano, murmurando que simplemente estaba cansado. Layla se giró y caminó hacia la cocina, dejándolo solo. Terence yacía allí, mirando la pantalla, pero no podía ver lo que se mostraba. Le dolía el cuerpo y una sensación extraña crecía en su pecho, una mezcla de ablandamiento e irritación. No lo relacionó con Scheres ni con lo que había sucedido. Para él, era solo otra noche que olvidaría en un par de días. Pero su cuerpo empezó a decir algo más. La debilidad no desapareció al día siguiente. Terence notó que tenía fiebre, no mucha, pero suficiente para hacerle sudar y sentir escalofríos. Tomó una pastilla para la fiebre y se quedó en casa, pensando que era un resfriado. Layla se fue a trabajar y le dejó algunas palabras sobre el descanso. Terence pasó el día en la cama, cambiando de forma y tratando de dormir. Por la tarde se sintió un poco mejor, pero la debilidad persistía. Empezó a pensar que había cogido algo grave, pero no quería ir al médico,
por cierto, habría merecido la pena gastar dinero y tiempo, del que de todos modos no tenía mucho. Unos días después, Terence volvió a trabajar, pero ya no era el mismo. Los colegas notaron que se volvió más tranquilo, bromeaba menos y tomaba descansos más frecuentes. Él mismo sentía que su fuerza era más rápida que antes y a veces temblaba incluso en el cálido taller. Terence no habló de ello con nadie, ni siquiera con Leila. Él creía que esto ocurría por sí solo, como ocurría con otras dolencias. Pero cada día se encerraba más en sí mismo, evitando las largas conversaciones y las compañías ruidosas. Las tardes en el bar, que antaño habían sido su vía de escape, ahora parecían una pérdida de tiempo. Él no entendía lo que le estaba pasando y no sospechaba que estuviera relacionado con Scheres. El lado de Laila lo observó. Ella vio cómo Terence había cambiado, se volvió irritable, estaba más callada y dejó de salir después del trabajo. A ella le gustaría creer que esto es el resultado de su plan, que él se ha infectado y ahora está pagando por sus traiciones. Pero ella no estaba segura. Leila no sabía con qué rapidez se había detectado el VIH y no podía preguntarle a Scheres al respecto sin correr el riesgo de delatarse. Ella guardó sus pensamientos para sí misma y continuó viviendo al lado de su marido, que se volvió cada vez más extraño. Terence no se dio cuenta de sus miradas. Estaba inmerso en sus sentimientos, sin darse cuenta de que se había convertido en parte de un lugar que ya había comenzado a cambiar su vida. Terence Wilford estaba sentado en el porche de su casa, mirando el patio vacío, donde el césped ya empezaba a ponerse amarillo por el primer frío. Tenía en sus manos una botella de cerveza, pero solo bebió un par de sorbos en media hora. Sus pensamientos vagaron, volviendo a las últimas semanas que habían convertido su vida en una serie de momentos extraños e inexplicables. La debilidad que había comenzado después de esa noche con Scheres no desapareció. Ella se retiraba y luego atacaba de nuevo, dejándolo exhausto incluso después de tareas simples. A Terence no le gustaba quejarse, pero ahora incluso trabajar en la fábrica donde había pasado más de 10 años parecía estar más allá de sus fuerzas. Empezó a sospechar que algo iba muy mal, pero alejó esos pensamientos hasta que se enfrentó al hecho de que ya no era posible permanecer cerca. Una mañana, mientras se duchaba, Terence notó un sarpullido en el pecho, pequeñas manchas rojas que no dolían pero parecían alarmantes. Se pasó los dedos por la piel, esperando que solo fuera irritación por la camisa nueva o el jabón, pero en el fondo sabía que no era así. Ese mismo día, se tomó un día libre del trabajo y se dirigió a una pequeña clínica en las afueras de la ciudad. El médico, un hombre mayor con rostro cansado, escuchó sus quejas: debilidad, fiebre intermitente, sarpullido. Terence no mencionó a Scheres, se sentía incómodo hablando de su relación casual con una prostituta. El médico ordenó análisis de sangre y me dijo que volviera en una semana. Terence se fue sintiéndose aún peor que antes de su visita. En casa no le dijo nada a Leila. Ella preparó la cena, haciendo ruido con los platos en la cocina, y él se sentó en la sala de estar, mirando la televisión. Terence se convenció de que esa tontería, que las pruebas mostraban una simple infección, podía curarse con pastillas. Pero la ansiedad creció. Después de unos días, notó que los ganglios linfáticos del cuello se habían agrandado ligeramente. No dolían, pero se sentían como pequeñas bolas duras sobre la piel. Eso fue la gota que colmó el vaso. Terence empezó a pensar en aquella noche con Scheres, en su tráiler, en lo poco que sabía de ella. La idea del VIH entró en su cabeza por primera vez, pero la descartó porque le parecía demasiado increíble. Cuando llegaron los resultados de la prueba, Terence regresó a la clínica. El médico lo recibió en el consultorio, sosteniendo en sus manos un papel con papeles. Hablaba con calma, pero cada palabra caía sobre Terence como una piedra. Análisis de la situación de que tiene VIH. El médico explicó que esto no era una sentencia de muerte, que con tratamiento se podía vivir mucho tiempo, pero Terence necesitaba comenzar el tratamiento lo antes posible. Preguntó si Terence había tenido relaciones sexuales sin protección en los últimos meses.
Terence se dio la vuelta sin entrar en detalles, sintiendo que se le cerraba el estómago. El médico le dio un folleto, una lista de recomendaciones y una referencia a una clínica especializada, pero Terence apenas escuchó. Salió de la oficina, subió al coche y permaneció sentado durante un largo rato, mirando al vacío. De camino a casa, se detuvo en el mismo bar donde conoció a Scheres. Había ruido dentro como siempre, pero Terence no entró. Se quedó en la entrada, mirando a la gente entrar y salir, y trató de recordar cómo sucedió todo. Scheres le pareció entonces una mujer normal, un poco cansada, pero no peligrosa. Ahora se dio cuenta de que ella podría haber sido la causa de su muerte. Terence no sabía si lo hizo a propósito, pero pensó que lo estaban atrayendo a una trampa para hacer germinar su decisión. Recordó a Layla, su frialdad en las últimas semanas y por primera vez se preguntó si ella podría estar involucrada. Cuando Terence regresó a casa, encontró a Layla en la cocina. Ella lavó los platos dándole la espalda. Él la miró, sus movimientos habituales, y de repente le preguntó si conocía a alguien llamada Scheres. Layla se quedó paralizada por un momento, pero rápidamente se recompuso y respondió que no lo sabía. Su voz sonó tranquila, pero Terence notó cómo sus hombros se tensaron. Él no presionó. En lugar de eso, entró en el dormitorio, se tumbó en la cama y cerró los ojos. La verdad empezó a encajar en su cabeza como un rompecabezas: Scheres, su enfermedad, el comportamiento de Layla. No estaba seguro, pero sus sospechas ya estaban arraigadas. Layla permaneció en la cocina, secándose las manos con una toalla. Ella escuchó a Terence entrar en la habitación y supo que era sospechoso. Ella se asustó, pero no sabía hasta dónde había llegado él en sus pensamientos. Layla no esperaba que las cosas cambiaran tan rápidamente, que Terence se enterara de la enfermedad y comenzara a hacer preguntas. Ella quería decírselo, pero no creía que eso tuviera como consecuencia una cara en su rostro. Ahora había un silencio entre ellos, lleno de acusaciones no dichas, y ambos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Terence Wilford se despertó en la noche por un sonido que primero le mostró parte de un sueño. Era el crujido de las tablas del suelo del pasillo, apenas audible pero insistente. Se quedó tendido en la oscuridad, escuchando, hasta que se dio cuenta de que Layla no había escupido cerca. La cama de su lado estaba vacía, la sábana fría. Terence se sentó, se frotó los ojos y miró su reloj, las 2:30 de la mañana. Después de que él le preguntó por Scheres, hubo una tensión entre ellos que ninguno de los dos se atrevió a romper. Layla evitó su mirada y él no encontró las palabras para expresar sus sospechas. Pero algo cambió esa noche y Terence sintió que no podía esperar más. Se levantó, se puso una camisa vieja y salió silenciosamente del dormitorio. La casa estaba oscura, solo la tenue luz de la luna penetraba por la ventana, proyectando largas sombras en la pared. Terence entró a la sala de estar y vio a Layla. Ella estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo un teléfono en sus manos y escribiendo algo rápidamente. Al oír sus pasos, se estremeció y guardó el teléfono en su bolsillo. Terence le preguntó qué estaba haciendo, pero Layla respondió que simplemente no podía dormir. Su voz temblaba, lo que solo fortaleció su convicción de que ella estaba ocultando algo. Se acercó y repitió su pregunta sobre Scheres cuando se le exigió la verdad. Layla permaneció en silencio, mirando al suelo, pero Terence no retrocedió. Él le cuenta sobre su diagnóstico, cómo el médico confirmó que era VIH positivo y cómo Scheres fue la última persona a quien se lo contó. Layla se puso pálida. Caminó hasta la pared, apretando los puños y finalmente habló. Al principio ella intentó negarlo, pero bajo la presión de sus palabras cedió. Layla admitió que se enteró de su engaño, que quería venganza y que contrató a Scheres para infectarlo. Habló rápidamente, como si tuviera miedo de detenerse, sobre cómo encontró a Scheres, cómo le dio dinero, cómo pensó que sería justo. Terence escuchó sin interrumpir. Su rostro permaneció impasible, pero algo oscuro creció dentro de él, una mezcla de rabia y dolor. Cuando Layla terminó, se dio la vuelta en silencio y entró en el dormitorio,
cerrando la puerta de un portazo. Por la mañana, Terence empacó una bolsa con cosas. No le dijo ni una palabra a Leila, simplemente tomó las llaves del auto y se fue. Necesitaba encontrar a Scheres y ver si ella sabía sobre el plan de Laila. El viaje hasta el remolque en las afueras tomó menos de 1 hora, pero cada kilómetro parecía una eternidad. Terence estacionó junto a la carrocería oxidada y llamó a la puerta. Scheres no se abrió de inmediato. Parecía incluso peor que en su último encuentro, sus ojos estaban hundidos, su piel estaba gris, sus movimientos eran lentos. Terence entró sin ser invitado e inmediatamente le preguntó si sabía que lo infectaría. Scheres lo miró sorprendida y luego negó con la cabeza. Ella dijo que Laila solo la contrató para acostarse con él y no mencionó nada sobre la enfermedad. Scheres agregó que ha estado viviendo con VIH durante varios años y toma medicamentos, pero no siempre es suficiente. Terence se quedó de pie un rato más, mirándola. Quería culpar a Scheres, descargar su ira en ella, pero vio que ella misma apenas podía aguantar. Pero él le preguntó por qué había aceptado. Scheres se encogió de hombros y respondió que necesitaba el dinero, que era solo un trabajo. Terence ha cambiado, no por casualidad, ¿qué más se puede decir? Sintió que Scheres no era un enemigo, sino una víctima, como él, pero eso no redujo su ira. Se giró hacia la puerta, pero se detuvo. El deseo de irse y la necesidad de hacer algo luchaban dentro de él. Finalmente se dio la vuelta y le dijo a Scheres que este era su último trabajo de este tipo. Ella no respondió, solo lo miró con una mirada vacía. Terence salió del remolque y se subió al auto. Arrancó el motor, pero en lugar de alejarse, sacó una vieja pistola de la guantera, que guardaba allí por si acaso la robaban. El arma estaba fría y pesada. Terence lo miró durante un largo rato, considerando sus próximos pasos. Caminó de regreso al tráiler, entró por completo y vio a Scheres en el sofá, fumando y mirando al techo. Terence no le dio tiempo a reaccionar. Levantó el arma y disparó. Scheres se desplomó en el suelo sin hacer ruido. La sangre comenzó a extenderse por la vieja alfombra mientras Terence se paraba sobre ella, sintiendo que la rabia se apoderaba del vacío. No pensó en lo que pasaría después, él simplemente se alejó, dejando el cuerpo de Scheres en el remolque. Laila descubrió que esto sucedió más tarde cuando los rumores llegaron a la ciudad. Ella se quedó sola en la casa y ahora le parecía extraño. Terence no regresó y ella no sabía dónde estaba. Matar a Scheres fue el final de su plan, pero no le trajo ningún alivio ni sensación de victoria. Todo lo que ella quería se volvió en su contra.